la vasculogénesis inicia sobre las 16 semanas de gestación y las arcadas nasales terminan su formación entre la semana 36 y las arcadas temporales entre las semanas 40, entre las 40 semanas de gestación. Hay que recordar un poco de la anatomía general de la retina, que pues vamos a constar de lo que es el nervio óptico, que es la papila del nervio óptico. En la parte inferior tenemos las arteriolas nasales inferiores de la retina, las vénulas temporales. Por el otro lado tenemos las vénulas temporales superiores, las arteriolas temporales superiores de la retina también, las vénulas, la mácula y la fovea central, que vamos a irlo viendo con un poco más de detenimiento conforme avance la clase. Iniciamos por el nervio óptico, que hay que tomar en cuenta que ese es el punto donde los axones de las células ganglionares salen. El nervio óptico mide de 1.5 a 2.5 milímetros y carece de sensibilidad a estímulos lumínicos. Es la famosa mancha ciega, que la podemos ver, por ejemplo, en una campimetría o en algún estudio donde valoremos lo que es nuestra retina. Presenta aproximadamente de 1 a 1.2 millones de axones y en su centro presenta una excavación fisiológica con la emergencia de los vasos. Como podemos ver en la imagen, tenemos el reborde neuroretinal, el borde papilar y nuestra excavación fisiológica con la emergencia de los vasos. Hablando de la mácula, pues este es el punto de mayor agudeza visual, que en la parte de la perifobia, la cual nos mide de 5.5 a 6 milímetros de diámetro, pues está ubicada entre el nervio, entre el disco óptico y las arcadas vasculares. Es importante tomar en cuenta que la mácula como tal contiene la mitad de todas las células ganglionares que vamos a encontrar en la retina y que el color característico que tiene la mácula es porque es rica en luteína y zeaxantina, por lo cual pues tiene ese color característico. Seguido de todo lo que conlleva a la periforia, tenemos la parafobia que mide 2.5 milímetros y un poco más al centro tenemos la fobia de 1.5 milímetros, en donde pues se puede considerar la región más central, que es la encargada de la visión cromática y la visión, la agudeza visual espacial. Más al centro vamos a tener lo que es la fobiola de 0.35 milímetros, donde vamos a tener el empaquetamiento de los conos y algo muy importante de lo que es la fobiola como tal es que no tiene vasos sanguíneos, que a esta zona se le conoce como la zona avascular foveal, y en el puro centro vamos a encontrar una estructura que se le denomina umbo de 0.15 milímetros, que es la región más central de toda nuestra mácula. Entonces hay que tomar en cuenta pues todo cómo se divide la mácula, y, pues que tiene sus diferentes partes, cada una tiene sus medidas y pues cada una tiene una función característica. Tenemos la retina periférica, que de la parte nasal mide aproximadamente 16 milímetros y de la región temporal mide aproximadamente 9 a 10 milímetros de lo que es a la vara serrata. Que pues la vara serrata pues es el borde que existe entre la retina periférica y la pars plana. Que en la imagen, creo que no sé, alcanzo a ver mi... Otra vez. O sea, esa pregunta siempre se las hace el doctor Rudy. En voz alta. ¿Usted, doctor Luis? Eh, por la posición anatómica, ¿no? Por donde está el nervio óptico y tenemos toda la parte de la mácula. Una y otra. Porque son más fuertes las adherencias vítreas en esa zona. Es por la pars plana. La pars plana en la parte temporal es más grande que en la región nasal. Entonces, por ende, la retina va a ser más cortita la parte temporal, aparte de lo que comentaste, el nervio óptico, pero también porque la pars plana es mucho más amplia en la región temporal y va relacionado mucho con la inserción muscular. ¿Ok? Ah, Como un dato curioso. gracias. En la hora serrata, en nuestra retina periférica, vamos a encontrar, ahí donde se ve el puntito rojo, unas como zonas blancas llamadas procesos dentados,
que pues a su vez van a estar en unas zonas llamadas bahías orales o islas orales, que son todas estas, y vamos a encontrar unas zonas que son la unión entre la hora cerrada y la retina periférica, que se van a llamar los complejos meridionales, que son como esta zona grande que se ve del lado izquierdo. Entrando un poco más en tema de siempre las preguntas de exámenes, pues las capas de la retina. Hay que recordar que histológicamente vamos a contemplar 10 capas como tal, que vamos a iniciar de la porción más externa, que va a ser el epitelio pigmentario de la retina, que es el epitelio pigmentario es una barrera hematorretiniana. De hecho es considerada la barrera hematorretiniana externa, y pues que está cargada de melanina, por eso el color característico. Después tenemos los fotorreceptores, donde pues tenemos la distribución de los conos y los bastones, que vamos a hablar un poquito más de ellos adelante, más que nada en la fisiología, donde para grandes rasgos los conos nos dan la visión discriminativa y la visión de colores, y los bastones nos ayudan a diferenciar entre la oscuridad y la luz. Tenemos la membrana limitante externa, aquí en la imagen no está, pero estaría entre los fotorreceptores y la nuclear externa, que es la zona donde van a iniciar las células de Müller, que las células de Müller las vamos a encontrar desde la limitante externa a la interna, y son parte importante del sostén de la estructura de toda la retina. Sigue la nuclear externa, donde va la parte importante de esto es que vamos a encontrar todos los núcleos de los fotorreceptores, la plexiforme externa, donde los axones de los fotorreceptores y las células bipolares y las horizontales van a tener su sinapsis, la nuclear interna, donde vamos a encontrar los núcleos de las células bipolares. Y también, aparte de eso, pues como ya lo mencioné, vamos a encontrar, aparte de las células bipolares, células de Müller, las células a máquinas y las células horizontales. Está la plexiforme interna, que vamos a encontrar las sinapsis entre estas células en la porción interna de las células bipolares y las células a máquinas y las células ganglionares. Tenemos las células ganglionares, lo que es la parte de los núcleos, que las células ganglionares son las que se van a encargar de, decirlo de un modo sencillo, de codificar toda la información de la luz y convertirlo en un impulso eléctrico, para que por medio de las capas de fibras nerviosas, que es la parte de acá arriba, lleguen de una forma pues más digerida al nervio óptico y se transmitan al cerebro, para que el cerebro no procese nada de información. Y la capa más interna, pues sería la limitante interna, pues que este es un punto de contacto entre la retina y el vítreo, llamada interfaz vitreoretiniana, y aquí es donde se terminan las células de Müller y todo la estructura de la retina, y ya los mecanismos de aplicación de la retina están dados por otros mecanismos que también se va a comentar más adelante. El EPR tiene funciones muy importantes, ya que pues, no solo es una barrera como tal de protección, sino que aparte contribuye a lo que es el transporte de los nutrientes, ayuda a la absorción de la luz, porque como contiene mucha melanina, absorbe más luz, aparte de proteger contra la fotooxidación y el reciclaje retinal, ayuda en la fagocitosis de los discos membranosos de los fotorreceptores, y secreta varios factores, que estos factores producen cierto beneficio inmune a la retina. Aparte, pues de eso, pues como ya se mencionó, nos ayuda pues a estabilizar las concentraciones de iones. En la función neurosensorial de nuestra retina, vamos a encontrar algo llamado elementos neurales y los elementos gliales, que de forma sencilla, los elementos neurales son los bastones, los conos y el nervio óptico. Hay que recordar que tenemos aproximadamente de 100 a 125 millones de bastones y de 6 a 7 millones de conos, teniendo una relación de 20 a 1. O sea, pues tenemos más bastones que conos por mucho.
En los elementos gliales vamos a encontrar algo que hemos estado mencionando a lo largo de la clase, que son las células de Müller, que ya lo mencioné, estas van de la limitante externa a la limitante interna, y pues sus núcleos se encuentran en la capa nuclear interna. Aparte de eso, tenemos los astrocitos y las microglias, que estas también nos dan soporte, nos ayudan con la nutrición, y pues esto pues también es muy importante para la fisiología y también funcionan como una barrera hematorretiniana interna. Entonces, como nota importante, el EPR sería nuestra barrera hematorretiniana externa, y las células endoteliales como tal van a ser la barrera hematorretiniana interna. También es importante hablar de la irrigación. Toda la parte del epitelio hasta la plexiforme externa va a estar dado por la coroides, y todo de la plexiforme externa hasta la capa de fibras nerviosas va a estar dado por la arteria central de la retina. Hay que comprender que hablando de la parte de la retina, pues existen dos mecanismos entre comillas independientes, que sería la arteria central de la retina y la coroides. Entonces, hay que recordar que todo de la arteria central de la retina iniciamos de la carótida interna, la cual se va a la arteria oftálmica, y por esta zona, ahí se alcanza a ver, sale la arteria central de la retina, que esta se divide en 4 ramas, que van a ser las que vamos a encontrar acá, que sería la nasal superior, nasal inferior, temporal superior y la temporal inferior. Estas, pues, cada una irriga el cuadrante correspondiente. Ya independientemente sea, nos va irrigando, y a nivel tisular tenemos 3 capas de vasos sanguíneos llamados plexos vasculares: superficiales, internos y profundos, que los superficiales nos van a irrigar la capa de fibras nerviosas y las células ganglionares. También es importante tomar en cuenta que en el 20 al 30% de los pacientes tenemos una arteria llamada arteria ciliorretinal, que esta nos ayuda a mantener la perfusión. En algunos casos, en pacientes que tienen alteraciones o patologías vasculares en la retina, lo que es la arteria ciliorretinal les ayuda a preservar la visión, aunque hay que recordar que solo se va a presentar en el 20 al 30% de los pacientes. Entonces, no todo se garantiza de que vayan a preservar visión. También hay que hablar del drenaje venoso, que pues está dado por unas vénulas conectores llamadas venas vorticosas, las cuales tenemos aproximadamente de 4 a 5, que van a ser superiores e inferiores. Las superiores desembocan en la vena oftálmica superior, y las inferiores pues en la vena oftálmica inferior, que también, como su contraparte, el antagonista de la arteria central de la retina, vamos a tener la vena central de la retina, la cual esta tiene variaciones anatómicas, que puede desembocar en seno cavernoso o en la arteria oftálmica superior. Es una variación anatómica, pero son lo referido en la literatura. Pasando un poco al tema de la fisiología, para comprender pues cómo funcionan los fotorreceptores, que es la parte, todo es importante, pero es la parte más importante de comprender y a la vez es la más engorrosa. Entonces, en la fisiología de la retina tenemos varias funciones, que es la fototransducción, la integración retinal, la adaptación, la visión a colores y las respuestas eléctricas, que vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla para que quede lo más claro, y de todos modos hay un video muy sencillo para lograr comprenderlo un poco más. Entonces, hablando pues de los fotorreceptores, estos tienen un segmento externo e interno, y ambos tienen algo llamados discos membranosos, que van de 1000 hasta 6000 discos membranosos, que en los cuales pues en esto se va a encontrar algo llamado rodopsina en los bastones y opsina o codopsina en los conos. Dependiendo de la literatura es el nombre que le dan. Tenemos su cuerpo celular con sus núcleos, dependiendo de cuál sea, no se traba mucho esto. Después van a tener los organulos, se forma lo que son los axones, donde pues va a estar el botón sináptico, donde pues se van a liberar los neurotransmisores, y pues hay que tomar en cuenta que los fotorreceptores están
apoyado sobre el epitelio pigmentado que, pues por las grandes concentraciones de melanina que este tiene, va a ayudar a la absorción de la luz y con ello, pues va a mejorar lo que es el funcionamiento de nuestros fotorreceptores. Entonces, los bastones son los encargados de la visión escotópica y los conos son encargados de la visión fotópica. O sea, unos de la oscuridad a la luz y el otro en la luz a poder distinguir los contrastes y pues, los colores. Los conos como tal están divididos en tres tipos, que son los small, que son para el azul, los medium, que son para el verde, y los large o largos, que son para el rojo. Los más frecuentes, sobre un 50% de todos nuestros conos, van a ser verde, seguido de un 33% aproximadamente rojos, y los que menos vamos a encontrar con un 10% son los azules. O sea, tenemos menos capacidad de poder distinguir los colores azules, entre comillas. Hablando de la fototransducción, que es lo más complejo, tedioso de entender, eh, hay que iniciar lo que es donde está el puntito rojo, que aquí va a estar ya sea la rodopsina o la opsina. El proceso es exactamente igual. Voy a explicar prácticamente únicamente el de la rodopsina, pero es lo mismo en los dos, solo cambia la proteína que inicia toda la estimulación, dependiendo si es un cono o si es un bastón. Entonces, al momento de que se estimula por medio de la luz, la rodopsina se va a mover a través de una capa bilipídica, atravesando lo que es toda la capa por medio de las transducinasas que se dividen en las alfa, las beta y las gamma, que por medio, pues, que por una molécula de GDP, esta se intercambia de GDP por una de GTP. Al momento de que sigue lo que es su vía normal, por medio de una molécula llamada fosfodiesterasa, se van a perder las subunidades gamma para que con ello el GTP se transforme al GMP cíclico y después a un GMP hidrolizado, cerrando los canales de sodio y calcio. Con esto se produce la hiperpolarización como tal. En la despolarización tiene una carga eléctrica de menos 40 milivolts y en la hiperpolarización los canales tienen una carga eléctrica de menos 100. Entonces, eh, ahorita les voy a poner un video para que se entienda un poquito mejor, pero pues básicamente esto funciona por una molécula llamada 11-cis-retinal. Esta es un derivado de la vitamina A y al momento de isomerarse, esta se convierte en una molécula llamada transretinal, que esta hace que la rodopsina se vaya transformando para poder conseguir lo que es el GDP, el GTP, y vaya cerrando los canales y vaya transmitiendo lo que es el impulso eléctrico a las células ganglionares para decodificarse y pasarse a las capas de fibras nerviosas para que se pueda transmitir al cerebro como tal. Hay una etapa llamada la etapa de recuperación, que es cuando se revierte todo el ciclo, que pues básicamente lo que pasa es que la transretinal se libera de todo el ciclo, se vuelve a convertir en 11-cis-retinal y se regenera rodopsina u opsina, según si estamos en conos o bastones, para volver a reiniciar el ciclo. En la fotoquímica de los conos, ya lo mencioné, la diferencia es que es la opsina o la coopsina, que pues estas son sensibles a diferentes ondas, que las ondas serían el rojo, el verde o la luz. Hay que recordar que dependiendo del tipo de color del espectro visible, viajan a diferente velocidad, entonces hay tres tipos. Y pues básicamente en este diagrama se explica de forma rápida exactamente lo mismo, que la opsina por medio de la transducina pasa a lo que son sus subunidades beta, gamma y alfa, y por el GDP se pasa al GTP, se convierte en lo que es el GMP cíclico, se cierran los canales y se transmite el impulso eléctrico. Para que quede un poquito más claro, voy a poner un video. El video que les puse es un video muy corto y muy sencillo, pero es una forma un poco más visual o ilustrativa de poderlo comprender. Ya cuando les pase la presentación,
El link de abajo es un video que dura aproximadamente 6 minutos, que lo explica más detenido y pues si tienen alguna duda, pues en el video se les puede aclarar un poco mejor, ya viendo pues con algo un poco más visual. Me se agarra. Comerciales. Porque no lo pueden quitar. No me deja quitarlo. Son dos, son dos. Estamos patrocinados por Baby Monster. No lo puedo quitar. No puedo. No puedo. A ver, si le doy para adelante. Ay, sí. Ay, si no agarra, no lo ponemos, no pasa nada. Yo lo voy a explicar. Si no, luego lo ven. Si no agarra, luego lo ven. No puedo. Ya lo intenté. Ahí está, ya. Bueno, continuamos. Estamos hablando de la fototransducción, que es básicamente pues toda la conversión de la luz al impulso eléctrico. Llega el impulso luminoso, estimula la retina, específicamente el EPR, donde va a iniciar los fotorreceptores, ya sean los bastones o los conos, pues que básicamente es el mismo mecanismo, solo cambia la proteína que se involucra. Está el fotorreceptor, en este caso es un bastón. Tenemos nuestro potencial de membrana, nuestra bomba, y inicia la rodopsina. Bueno, el neurotransmisor que se libera es el glutamato al momento de tener lo que es el estímulo luminoso, y la rodopsina inicia todo lo que les iba explicando, igual por medio de la luz. Entra a través de la capa bilipídica por medio de la transducina, donde pues tenemos las tres subunidades. Luego, por la medio de la fosfodiesterasa, se liberan las subunidades gamma, bloqueando los canales de sodio-calcio, transformando el GMP cíclico a un GMP hidrolizado, cerrando los canales de glutamato para, por medio de una molécula llamada restina, que va a ser esta, más que está hablando ahorita, bloquear la rodopsina y pues básicamente repetir todo el ciclo. Entonces, como les digo, ¿no? Si tienen más dudas, en el video de abajo está un poco más explicado, de hecho incluso un poquito más explicado de como yo lo expliqué y con visual. Entonces, importante, tenemos ¿qué es la diferencia de los conos y los bastones? En los conos tenemos una variedad de pigmento y en los bastones tenemos tres tipos de fotocinas. La respuesta en los conos está mal aquí, pero es más rápida, y en los bastones tiende a ser un poco más lento. La selectividad, pues bueno, ya sabemos que los conos eh, nos van a tomar lo que son los colores, y los bastones únicamente el blanco, el negro. Vamos a tener una menor convergencia en los conos y una mayor convergencia en los bastones, una sensibilidad disminuida en los conos, una alta sensibilidad en los bastones, porque pues son los que nos van a regular la luz. La agudeza visual va a ser un poco más baja. El pigmento en los conos es la codopsina u opsina, dependiendo de la bibliografía. En los bastones es la rodopsina. Y en la sensibilidad espectral, en los conos vamos a tener tres longitudes de ondas, que van a ser referente a los small, medium y large, que son los colores. Y en los bastones solo vamos a tener una, porque solo va a discriminar entre oscuridad. Está la integración retinal. La integración retinal es un proceso por el cual la retina
pone de una forma más sencilla para el cerebro toda la información que captó por medio de pues, los conos y los bastones, básicamente lo que estuvimos viendo, lo cual genera un impulso eléctrico. Las células bipolares transmiten esta información, mientras que las células horizontales y las amácrinas modulan, mejoran el contraste y detectan los movimientos, para que finalmente esto nos llegue a las células ganglionares, acá, para que las células ganglionares recopilen toda la información y lo envíen por medio de las capas de fibras nerviosas al cerebro, ya para que el cerebro nomás lea la información sin necesidad de tener que él interpretar algo. Entonces, la luz es lo mismo, nos llega a los fotorreceptores en la parte del EPR, se estimulan, inicia toda la fototransducción y se empieza a procesar todo ese impulso eléctrico para comprenderse y que el cerebro le llegue nomás para interpretarlo. Entonces, hay que hablar de la adaptación, que son los ajustes de nivel a la luz, la adaptación a la oscuridad, la adaptación también a la luz y los mecanismos neuronales. Entonces, la adaptación retinal es la capacidad de la retina que tiene para ajustarse a diferentes niveles de luz. Cuando pasamos de oscuridad a una luz intenso o al revés, por ejemplo, en la imagen que tenemos, cuando está en luz nuestro paciente, al momento de pasar a la oscuridad, tenemos un proceso de adaptación para poder que los bastones, los que son sensibles, regulen lo que es la intensidad de entrada de luz y poder discriminar colores, que pues por el cambio, si pasamos a la adaptación de la luz, es al momento de pues, entrar en luz, de estar mucho tiempo en penumbra, pues, se produce un deslumbramiento. Entonces los bastones se estimulan para poder regular ese deslumbramiento y poder, por medio de los conos, poder discriminar los colores y como ya se mencionó, por medio de las células amácrinas y bipolares, el contraste y el movimiento de los objetos. Salud. Ya casi para terminar, pues vamos a hablar de los mecanismos de adhesión de la retina. Como les mencionaba, pues las capas de la retina, estas están, su componente de estructura son las células de Müller, que es las que les van a dar el sostén. Sin embargo, pues en general, la retina está, por así decir, aplicada por medio de un mecanismo de adhesión que va a ir de parte de la presión intraocular, que lo que hace es que cuando la presión normal del ojo hace que el vitrio se empuje hacia la retina, siendo como una especie de mecanismo físico para tener nuestra retina aplicada. Además de eso, tenemos la bomba activa del epitelio pigmentario, o sea, el EPR, donde, pues, por medio de la nutrición de la bomba que tiene, que transporta los iones y el agua, va a producir una presión negativa, que para entender de una forma sencilla, como tenemos una presión negativa, va a funcionar como una aspiradora para mantener la retina adherida y que ésta pues se mantenga aplicada. Aparte de eso, el EPR tiene, junto con los fotorreceptores, tiene una cohesión de fluidos por lo que estábamos comentando de lo del transporte de la rodopsina, de las células y todo eso, que funciona como pegamento. Y además de eso, existen las microvellosidades que tienen los fotorreceptores, que estas van a hacer un acoplamiento mecánico y pues en las zonas de la hora serrata y del nervio óptico, aquí sí la retina va a estar fuertemente adherida. Por eso cuando tenemos algún desprendimiento en embudo o algo, pues normalmente está aplicada sobre la hora serrata y sobre el nervio óptico. Las conclusiones anatómicas, hay que recordar pues que la retina tiene 10 capas histológicas, los bastones nos ayudan en la visión nocturna y los conos en los colores, el EPR absorbe luz y contribuye a la adherencia y la retina está fuertemente adherida a la hora serrata y al nervio óptico. Y las conclusiones fisiológicas es que la fototransducción transforma la luz a señales eléctricas, la adaptación retinal regula la sensibilidad visual, la integración retinal permite procesar el contraste y los movimientos y el detalle, y la retina realiza todo este procesamiento en las células ganglionares, ya cuando le entregan toda la información, para antes de enviarla al cerebro, para que el cerebro no batalle en tener que procesar toda la información. Y sería todo.
Doctora Yanina, ¿algo le quiere decir al doctor Luis? ¿Amaneciste de buenas? ¿Usted, Martín? No, muy bien. Ok. No está mal, está muy sintetizada, ¿no? Muy sintetizada. Te basaste nomás en la academia, ¿verdad? Sí, es que en otra clase, apenas el sábado, me acuerdo, migrante, la clase, no fue Apenas el sábado. Lo que pasa es que el pastor y el paciente, el residente que iba a esta clase se puede jornada hoy. Ok, bueno, pues no está mal, pero por ejemplo, yo creo que los de investigación, más de uno o más de algún R1, R2, no entendió nada, ¿no? Hay mucha más anatomía de lo que mencionaste, mucha más. Obviamente no lo es todo. Para ti que eres R3, ¿verdad? R2, pero tienes cara de R3. Hay más, ¿no? Hay mucho más. No había un orden. No mencionaste ni lo que es la retina, ni la diferencia entre muchas cosas, ¿no? O sea, es una clase básica, más que básica. Está bien, estuvo muy bien explicada, lo que explicaste estuvo perfecto, pero yo creo que sí, yo entiendo que cuando uno va a dar una clase, pues se supone que ya todos leyeron, ¿no? Y hay que tratarlo de hacer lo más conciso posible para que lo puedan entender aún más. Pero hay muchas cosas anatómicas que no mencionaste. No nos hablaste lo que es casi nada lo que es el vitrio. Hay más estructuras anatómicas que no hablaste sobre qué capas sí están en la retina periférica o en la mácula o las diferencias entre muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que no, como tal, algunas cosas como que las quisiste mencionar, pero hasta ahí. Que los invito, traten de hacer clases un poquito más, sí, hay que sintetizarlas, ¿no? Pero hay que mencionar lo más importante y basarnos del libro donde venga más chiquito el tema no significa que está mejor. O sea, yo sé que en la academia es un muy buen libro, pero chiquito, chiquitito. Entonces, si se quedan la mayoría con esto, que algunos a lo mejor ya saben que hay mucho más de esto, pues no. Creo que no agarraste así como un orden. Debiste haber mencionado por orden así todo, ¿no? No está mal, repito, está muy bien, está bien sintetizado, pero hay muchas cosas más. Cosas importantes que mencionar. Sí, faltaron muchas. Entonces, pues bien, pero no significa que esté del todo bien, ¿sí? Yo entiendo lo de los tiempos y todo está perfecto, pero vienes a enseñarles tú a ellos sí, ya se tienen que leer, ¿no? Pero se supone que hoy tú es el que sabes más del tema, ¿no? Y te apuesto que hay algún loquillo por ahí, loquita, que dijo, güey, le faltaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Está bien, entiendo los tiempos, pero traten de hacer mejores clases, sí, sintetizadas, concisas, para que puedan entender aquí todos de la manera más fácil, ¿no? Agarrar un orden, explicar, mencionar. Yo de repente te me metías a un tema y te me metías a otro y regresabas y dije, caray, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, les mencionaste la capa de la retina, pero así como, ¿y qué onda, no? Sí, estuvo bien explicada la fisiología, todo, pero creo que aún hay más de lo que mencionaste. O sea, los términos correctos que a veces colocabas ahí no es el término que deberíamos de manejar, ¿ok? Entonces, felicidades, está bien, pero traten de esforzarse un poquito más para que los de acá podamos entender todo, ¿no? Todo. Es un tema mucho más largo que 30 minutos. Pero pues yo los invito a que hagan un esfuerzo más todavía, ¿no? La academia, el Kansky, todos esos libritos chiquitos son para que ustedes lo puedan entender más fácil, lo lean de ahí, lo puedan entender y de ahí se brinquen al libro grande donde van a meter más información, más anatomía, más fisiología
y roben imágenes de los libros chiquitos y lo puedan entender fácil, ¿no? Pero hay más cosas, hay muchas más cosas. O sea, no, esto que tú nos diste fue como el 50% de la fisiología. O sea, hay más cosas todavía. De la anatomía nos hablaste como el 20%. Y no está mal. Yo sé que una clase aquí es para nomás dejar puntos, pero si todos nos quedamos con esto, no. Fue una clase muy, creo que básica. Bien explicada, bien todo, pero también sin orden. Hay más cosas, hay muchas más cosas y los invito a mejorar más todavía. O sea, si tú hubieras a lo mejor agarrado un libro grande y lo lees, ahorita tu cabeza entendería muchísimas más cosas. Muchas más cosas que solamente esto de aquí. Entonces está bien, no pasa absolutamente nada. Felicidades, doctor. Pero a todos los que siguen, los invito a mejorar más sus clases. O sea, complementarlas más, tratarlas de sintetizar. Y si ustedes sintetizan un libro grande, lo van a poder entender y explicar tremendísimamente. Pues casi no vi anatomía. O sea, faltan muchas cosas que entender y por qué entender las cirugías, por qué entender el láser, por qué entender las inyecciones, por qué entender muchas cosas más, muchas cosas más. Entonces, pues bien, pero hay que echarle más ganas todavía. Sí, falta mucho. Capítulo de la lesión retiniana mencionaba que la acetazolamida generaba un proceso de adhesión del 30-40% ¿Por de la qué? retina, porque aumentaba la presión osmótica. Pero quiero saber si la acetazolamida constituye, o sea, o forma parte de algún protocolo después de la realización de una cirugía de o sea, como algo establecido, pues, ¿Como tratamiento? como tratamiento para evitar un desprendimiento. Algunos sí lo dejan, mira, la verdad es que cuando uno pega la retina, hay algunos que dicen, ah, mira, quedó un poquito líquido subretiniano y ya saben o entienden que se va a reabsorber según qué tanto quedó, dónde quedó y todo, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, a mí y a todos, mientras más seques la retina, mientras más adherida la dejes, pues la tasa de éxito pues va a ser mucho más alta, ¿no? Luego andas batallando que, oye, no se reabsorbe, ahí hay liquidito, no quiere reabsorberse, no quiere reabsorberse. La verdad es que lo mejor es lograr que se reabsorba, transquirúrgicamente hablando, pero sí sí hay que saber que se puede reabsorber después por la misma bomba, por el tipo de taponamiento y la acetazolamida sí cumple un papel o sí hace un papel al momento de aumentar la salida de líquidos, sí, pero no siempre, pues no, para mí no es como un protocolo acetazolamida para todos, no. Para mí es lograr pegar la retina y ya si hay un poquitito de líquido, ok, ah, mira, déjale esto, y sí cumple, ¿no? Pero no es, no es como que a todos acetazolamida. Lograr una adhesión, pero bajar la tija no podría ser contraproducente. Depende qué tanto la vas a bajar. Todos sabemos que después de una cirugía la presión se va a subir y para mí es lograr controlarla. Si tú ves a los pacientes posoperados de gas, en todos parece que traen la presión bajita y manejan la presión bajita en su mayoría. Si el segmento está bien, si todo está bien, después de una semana la presión se baja. No quiere decir que la retina está desprendida. En cuanto a la fisiología, la interacción del glutamato en las condiciones disópticas y discotópicas, ¿tiene alguna utilidad actualmente en el manejo de enfermedades como reproducción pigmentaria? ¿Qué? El hecho de estimular este neurotransmisor, no sé, alguna. Pues hasta hoy en día no hay absolutamente nada con la retinosis pigmentaria. La verdad es que yo creo que se los he comentado a más de uno. Hay un loquillo por ahí en Ocotlán que anda haciendo ozono, un retinólogo, y los pacientes se sienten, dicen que ven mejor, ¿no? Dicen que ven mejor, pero no sé si es placebo, totalmente placebo. Nosotros estuvimos midiendo porque el doctor Carvajal les enviaba pacientes y el paciente se sentía y decía que veía mucho mejor. La verdad es que la cantidad era prácticamente igual.
lo que nosotros medíamos, el antes y el después, pero pues a mi parecer todavía no hay nada que nos ayude. Sí, una retinosis, ya veremos el tema, tiene muchas cosas secundarias que uno puede mejorar, ¿no? Pero si no hay nada que mejorar, solamente hay que ver cuál es el tipo, subtipo y la herencia que tiene genética para darle un pronóstico al paciente si qué tan feo va a estar su vida a futuro. Hubiera ganado premio Nobel. Tal vez lo que mejora la Igual hace quimioterapia visual. Les ponen como una lucecita que tienen que estar viendo esa luz como por 1 hora. No, 20 minutos por hora. Y va como midiendo cuánta pérdida de visión tienen. Y pues no hubo como ganancia, pero tampoco hubo pérdida. Tengo varios pacientes que en 2 años no tenían pérdida de visión. Pues también puede ser que no iba a perder visión en 2 años, ¿verdad? Pues hay muchas cosas, pero no hay nada para ese tema, que ya después nos meteremos en ese tema. ¿Mandé? Que yo sepa, nada sirve hasta ahorita. Apenas que la doctora Yanina Paternoster nos diga lo contrario. O sea, hasta ahorita no hay nada demostrado que como tal vaya a hacerte ganar más, ni frenarlo, ni nada de nada. O sea, va muy relacionado con la herencia, el gen que trae y el tipo de retinosis, porque sabemos que hay muchos. ¿Qué tan mal te va a ir? Realmente se tiene que hacer estudio genético al paciente para definir qué arreglos tienen esos afectados para el inicio del tratamiento. Entonces, la gente no hay aún algo provisorio en una recuperación muscular efectiva en pacientes con esclerosis mental. Pues ya lo hablaremos. ¿Dudas, preguntas? Entonces, sí quiero mejores clases.